Bueno, ahora sí. Teniendo en cuenta lo breve que ha sido este cuatrimestre, hemos tenido que redefinir algunos contenidos. La verdad que se nos hizo muy corto la primera parte y la segunda parte mucho más aún. Por ello, tratando de no hacer un corte de... Ahí, es una cuestión que tengas acceso. Bien, para no hacer un corte tan abrupto de las temáticas o amputación de ellas, voy a tratar de dar un pantallazo integrador de los temas de la segunda parte que a mí me corresponden sobre derecho constitucional, tratando de, bueno, de hacer y de hilvanarlos, de hacer conexiones. Bueno, la unidad, acá me están hablando, si no son prestados, no de la facultad. La unidad que vamos a ver es la unidad 10. No sé si pudieron entrar al entorno, yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar que hoy estuve trabajando con esto. Acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, recuerden siempre que cuando entren al aula, ustedes les va a aparecer siempre la presentación. Ahí les vamos a sacar, discúlpenme, y desactivo la edición, así la pueden ver, la podemos ver todos iguales. Les va a aparecer siempre la misma presentación, y acá están todas como las secciones o pestañas. Dentro de estas secciones vamos a ir al tema 10, la estructura del poder del Estado. Una vez que estamos acá, fíjense que esto coincide nuevamente la presentación, los avisos, bueno, todas estas novedades. Esto es como común, un tronco común. Y acá sí ya entramos a la estructura del poder del Estado. Temas a abordar: poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. Entre paréntesis quiero decir que hay algunos órganos que no tienen una ubicación definida en estos tres poderes. Como por ejemplo, podríamos hablar del Ministerio Público, por ejemplo, o del Defensor del Pueblo, que es un órgano nuevo que, si bien podemos decir que tiene vinculación con el Poder Legislativo. La Auditoría General de la Nación, que también es un órgano de control que tiene vinculación con el Poder Legislativo. El Consejo de la Magistratura, que tiene vinculación con el Poder Judicial, pero son como nuevos órganos creados en la Reforma del 94 que nos interpelan un poco acerca de en qué poder encajan. Ya van a ver también que esto de que hablamos de la teoría de la división de poderes, o mejor dicho, del poder, porque el poder es uno solo y se distribuye en distintos órganos, es variable, es dinámica a lo largo del tiempo, no es lo mismo cuando fue concebida por Locke, por Montesquieu, que ahora en este momento, y tampoco es lo mismo para un sistema o una forma de gobierno parlamentaria que para la forma presidencialista de gobierno. Saben que nosotros en Latinoamérica, siguiendo la costumbre de Estados Unidos, hemos adoptado, la mayoría, todos los países, el sistema presidencialista. Sin embargo, en Europa, teniendo en cuenta que regían monarquías y tenían diferentes estructuras de gobierno y tradiciones, hay una fuerte cultura del parlamentarismo. Les sugiero que vean la serie Borgen, bueno, que ahí se ve bien cómo juega el Parlamento con el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Porque van a ver que está el rey, la reina me parece que era, o el rey, no me acuerdo, y bueno, y la jefa de, digamos, y la jefa de gobierno, o presidente, o primera ministro, que es elegida. ¿Cómo juegan las mayorías dentro del Parlamento para decidir? Es una división que no es tan rígida como la del presidencialismo que nosotros tenemos en Latinoamérica, que tiene que ver también con temas históricos y culturales propios de que somos, entre comillas, el nuevo mundo para el resto del planeta, ¿no? Bien, aclarado eso, entonces vemos que el poder es uno solo, en nuestro país se divide en tres, esto es bastante común en la teoría política,
y vamos a tratar de identificar la estructura de cada uno de estos poderes y cómo funciona. Y nos quedó pendiente de la unidad 1 el control de constitucionalidad. Esto tiene que ver con la supremacía. Si ustedes repasan un poquito el concepto de supremacía, que tenía que ver con que la Constitución era la norma más importante y junto a los tratados internacionales de derechos humanos que tenían jerarquía constitucional, nos daban o constituían lo que se llama bloque de constitucionalidad federal. Ese bloque, que era, cuando hablábamos de la meseta, no es la meseta, siempre me sale la meseta, pero el trapecio, podemos decir, nos va a derivar las relaciones de validez del resto de las normas jurídicas. Las normas jurídicas que se dicten luego tienen que no tienen que entrar en contradicción con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y esto se llama bloque de constitucionalidad federal. Bien, ¿qué es el control de constitucionalidad? Bueno, es una herramienta para garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Por qué? Porque si se dicta una norma, que puede ser una ley, puede ser un protocolo, puede ser un reglamento, que contraría la Constitución Nacional, va a entrar en conflicto y entre dos normas, ¿cuál se aplica? Siempre se aplica la norma de mayor jerarquía. ¿De dónde nace esto? Bueno, originariamente no estaba en la Constitución, no estaba escrito, no era una competencia explícita del Poder Judicial. No había ningún artículo que dijera, le compete al Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad de todas las normas o actos de los particulares o del poder del Estado. No, no estaba, ni acá ni en Estados Unidos, de donde nosotros tenemos un poco la tradición jurídica. Pero esto tiene como antecedente una sentencia muy conocida que sucedió en Estados Unidos en 1800 aproximadamente, que es el famoso caso Marbury, Marbury contra Madison. Este caso es súper interesante, al que le guste la política le sugiero que, bueno, que lo mire, que lo repase. Una indicación respecto de esto está cargado, fíjense, en videos. Este es el video, Supremacía de la Constitución, caso Marbury versus Madison. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Vamos a ver si anda. Sí, perfecto. Bueno, esto está incrustado, si no también lo pueden ver desde YouTube. Entonces este sería el primer video que yo les aconsejo que vean respecto a la relación entre la unidad 1 y la unidad y el Poder Judicial, sería como el enlace. Y también hay un video que, si bien es para una especialidad, es un video corto, creo que tiene 10 minutos, 15, pero los últimos 5 minutos los da el doctor Vicente, así que son más o menos, yo estoy 8 minutos 40 explicando este tema. Así que les sugiero también que para ver control de constitucionalidad, vean ese video. Dentro de la bibliografía está enumerado, yo les enumeré, está acá adentro me parece, a ver. Ah, está todo junto. No sé si puedo ver la bibliografía. Bueno, si no lo voy a chequear. A ver, tema 10, bibliografía. Debería estar cargada. No, no está cargada la bibliografía. Bueno, yo acá la tengo, no sé qué problema hubo, voy a consultar. Profe, disculpe, pero sí está cargada la bibliografía de textos. ¿A dónde? Lo hice, estuve toda la mañana rezongando con el ni con el lámina. Profe, está cargado en la carpeta donde dice tema 10. Ay, acá. Ay, bueno, yo los felicito que lo hayan encontrado, porque yo que lo hice, claro, me salió mal esto. Esto tendría que ir para allá, pero bueno, acá está. Después vamos a ver si lo podemos modificar, pero la verdad que, bueno, es bastante complicado por ahí acordarse cómo era. Bien, entonces tenemos el texto 1, es muy cortito, división del poder, es un texto, bueno, un paper viejo que yo había escrito, yo lo recorté,
Les sugiero que lo miren, pero tengan en cuenta que está hablando de la delegación legislativa, no del control de constitucionalidad ni de nada. Es como una introducción a la teoría de la división de poderes y bueno, lo que refleja ahí esto que yo les decía al principio, que es dinámica. El texto número 2 es, nada, una introducción muy pequeña al libro de Sagüez, que es con el que nos venimos manejando básicamente, que es este, que es la edición 2019 del Manual de Derecho Constitucional, que yo les recorté también un poquito, es muy cortito, fíjense. Acá está la tapa, pero todo es del mismo libro. Poder del Estado y constituyente, y la introducción habla de los poderes del Estado, nada más, es lo único que dice acá. Fíjense que está la reforma del 94 agregó una sección cuarta y bueno, habla del Ministerio Público, que era lo que yo les decía. ¿Qué es el Ministerio Público? No tiene nada que ver con los ministerios del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público es un órgano bicéfalo. ¿Qué quiere decir bicéfalo? Que tiene dos cabezas. ¿Por qué? Porque está el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Son los jefes, la jefa de los defensores, que es la doctora Estela Martínez, Estela Maris Martínez, y el procurador general, que ahora, bueno, se está tratando de designar, y es lo que está en tema de agenda, que quieren ver si se puede designar con los 2/3 o con una mayoría simple. Bueno, estos funcionarios conforman el Ministerio Público y está en un solo artículo, el artículo 120. Bien. Después tenemos, como otro texto, yo traté de recortar de cada uno de los tres poderes la parte más importante. Entonces tenemos está por orden, el número 3 es el poder legislativo, estructura e integración, y el 4, actuación del Congreso, que es un poquito más dinámico. Van a ver que si bien el Congreso es bicameral, en nuestro país es bicameral, y el federalismo en nuestro país nos hace posible que algunas provincias hayan adoptado un sistema que sea unicameral, o sea, de una sola cámara. No obstante, bueno, nosotros tenemos dos cámaras que son bastante definidas, la Cámara de Diputados, que tiene mayor cantidad de representantes y que representa al pueblo de la nación argentina, es decir, a todos, mientras que la Cámara de Senadores representan los senadores a cada provincia, y son 3 senadores por provincia, mientras que los diputados se cuentan o se calculan en función de la cantidad de habitantes de cada distrito electoral, que coincide muchas veces con las provincias. Bien, entonces vamos a ver que a la hora de decidir, usted tiene que pensar esto también en términos políticos, un proyecto de ley, depende de la materia, es que ingresa por diputados o por el Senado. Pensemos, por ejemplo, si se acuerdan, el proyecto de ILE. ¿Por qué Cámara entró? A ver quién se acuerda. Que tuvo media sanción. Si me están escribiendo, yo no veo el chat. Ah, acá está. Por diputados, bueno. Y después fue al Senado, y fíjense que en diputados está representado el pueblo, y hay más diputados, y las provincias más pobladas tienen mayor cantidad de diputados, mientras que las provincias menos pobladas tienen menos cantidad de diputados, mientras que en el Senado todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores. ¿Cuántos senadores son por provincia? ¿Se acuerdan? Son 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, por el partido que le sigue. Bueno, ¿y qué importancia tiene ser cámara de origen? Bueno, yo siempre utilizo una metáfora. Ser cámara de origen es como ser mano en el truco. En el caso de empate, siempre prima, o bueno, obtiene mayor rédito el que es mano. ¿Qué es ser mano? Ser primero. Entonces, si se inicia en la Cámara de Diputados y obtiene mayoría, y el proyecto de ley originario, supongamos que reciba modificaciones en el Senado, esas modificaciones pueden ser aceptadas o rechazadas por la Cámara de Origen, y si son aceptadas, por ejemplo, con 2/3 de los votos, que es la mayoría
la máxima mayoría que exige nuestra Constitución, porque estamos hablando de que son más de la mitad, mucho más de la mitad, si es aprobada con la mayoría de 2/3, por más que el Senado consiga la mayoría de 2/3, ese proyecto ya se convierte en ley, porque ante igualdad de mayorías, siempre va a tener primacía la Cámara de origen. Por eso es importante ver en qué Cámara se presenta un proyecto. También la Constitución, en principio, esto también es una regla, en principio cualquier proyecto de ley puede ir a cualquiera de las cámaras. No obstante, hay algunas excepciones, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con afectación de derechos de las mayorías y de la ciudadanía generalmente está relacionado con diputados. Entonces, las contribuciones o impuestos tienen como cámara de origen diputados, el reclutamiento de tropas también, la iniciativa popular también tiene que tramitar en diputados. Mientras que en el Senado tiene como, por ejemplo, cámara de origen la ley convenio de participación. Ese es cámara de origen del Senado porque tiene que ver con los recursos que se van a distribuir con las provincias. Es importante también saber quién puede presentar un proyecto de ley. Nosotros, la ciudadanía, ¿podemos presentar proyectos de ley? Si quieren pueden conectar el micrófono. Sí, podemos presentar. Eso está previsto en la última reforma de la Constitución. Un segundo. Ahí está el Código Penal. Ahí, esperen un segundito. Son iguales. Aquí lo tengo. Esto fue incorporado en la reforma del 94, que son, en el programa, bueno, estaba tratado los derechos políticos, soberanía, formas de democracia semidirecta, en la unidad 7, plebiscito, referéndum, iniciativa. Bueno, y los encontramos en el artículo 39, porque el otro es el 40. El 39 dice que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Es importante tener en cuenta que cuando habla del Congreso es que tiene que ser aprobado por ambas cámaras, y en realidad cuando dice debe darle tratamiento, no quiere decir que lo tiene que aprobar el proyecto, porque la ciudadanía no va a sustituir a los miembros del Congreso, sino que le va a proponer, y esa propuesta es vinculante en cuanto al tratamiento. Luego ellos pueden decidir si lo aprueban o no. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, sancionará una ley reglamentaria que se sancionó, bueno, que va a exigir, digamos, cuántas personas tienen que participar para que se conforme una iniciativa. Y no van a ser objeto de iniciativa popular todo lo que tenga que ver con reformas constitucionales, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Bueno, vemos ahí entonces cómo va cambiando y la importancia de ser Cámara de Origen. Eso respecto del Congreso. Estoy dando clase. Bueno, pasa. Perdón. Bueno, seguimos entonces después con Poder Ejecutivo, que sería el texto 5. También tenemos estructura e integración, y luego los productos del Poder Ejecutivo. En el Congreso, los productos del Congreso fundamentalmente es la ley, mientras que los productos del Poder Ejecutivo son reglamentos o decretos. Los más conocidos son los decretos de necesidad de urgencia, pero hay 4 tipos de decretos que emite el Poder Ejecutivo. Los decretos autónomos, que es todo lo que el Poder Ejecutivo hace en ejercicio de sus funciones propias, como por ejemplo contratar, designar personal, llamar a licitación. Luego tenemos los decretos reglamentarios, que son aquellos decretos que llenan los detalles de una ley, es decir, el Congreso dicta una ley y el Poder Ejecutivo la reglamenta, pero es actividad también propia del Poder Ejecutivo. Y luego tenemos los decretos delegados, que son los de este trabajo del texto 1, que es cuando el Poder Legislativo le habilita al Ejecutivo la posibilidad de legislar mediante decretos sobre estos temas puntuales
por tiempo determinado. Esos son los decretos delegados. Como bien se dice, no se le puede delegar la función de hacer la ley al Poder Ejecutivo, pero sí se le puede delegar esta función en algunos temas puntuales y muy particulares. Esto está previsto en el artículo 76. Y el último son los decretos de necesidad y urgencia, que seguramente ya los conocen. En el medio de la pandemia se dictaron varios, justamente, bueno, la situación de urgencia y de emergencia sanitaria habilitaría, pero muchas veces se han dictado sin tanta evidencia o flagrancia del contexto. Estos decretos de necesidad de urgencia tienen la particularidad de que es actividad legislativa que la realiza excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo dicta decretos que tienen un contenido de ley. Entonces se dice que son leyes en sentido material. Material por el contenido, aunque formalmente no tengan la forma o la estructura de una ley, sino que sean un decreto. Porque no tienen el procedimiento de la ley. El decreto lo dicta el Poder Ejecutivo, lo ratifican todos los ministros, y bueno, y se acabó. Otro dato que me gustaría remarcar es que el Poder Ejecutivo es unilateral, es unipersonal. Está compuesto solamente por el presidente o presidenta, mientras que el vicepresidente o la vicepresidenta, pensemos en este caso en la estructura actual, no pertenece al Poder Ejecutivo, sino que pertenece a otro órgano del poder del Estado, como es el Poder Legislativo, fundamentalmente el Senado. El vicepresidente de la Nación o la vicepresidenta van a pertenecer al Poder Legislativo como presidente del Senado. Solamente en el caso de acefalía va a pasar a cubrir el Poder Ejecutivo. Los ministros tampoco pertenecen al Poder Ejecutivo, o sea, sí, pero se dice que el Poder Ejecutivo es unilateral, son asesores del Poder Ejecutivo. Piensen que los ministros a su vez son designados por el Poder Ejecutivo o presidente, y bueno, y así como los designa, también los puede remover. Y la figura del jefe de gabinete de ministros es una figura bastante nueva, del año 94, de la reforma del 94, que quiso de alguna manera atenuar el hiperpresidencialismo y imitar un poco a los parlamentarismos europeos y que el jefe de gabinete sea como el fusible cuando haya algún conflicto y que sea el vínculo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y bueno, en nuestro país no ha funcionado como se esperaba. Bien, y después nos queda el Poder Judicial. El Poder Judicial, vamos a tener también estructura e integración. El Poder Judicial en nuestro país, ya que nuestro Estado es federal, tiene dos órdenes, el federal y el provincial, la justicia federal y la justicia provincial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial. Pueden entrar a la página, encontrar más información sobre la Corte Suprema, ahora podemos mirar un poquito. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta es la página. Bueno, tenemos sentencias, consultas de expedientes, centro de información judicial, registro de femicidios, oficina de la mujer, rendición de cuenta, participación ciudadana. Bueno, acá están los 5 miembros del Poder Judicial, el doctor Rosati, Maqueda, Rosenkrantz, Hayton y Lorenzetti. Bien, actualmente hay una sola mujer, también pertenecía a Argibay. Acá están. Bueno, institucional, acá tienen una historia, un recorrido virtual, los ministros, el organigrama, y bueno, y hay un montón de cosas que pueden consultar, y también les recomiendo que puedan entrar a SIG, que es el Centro de Información Judicial. En SIG están todas las novedades, pero también hay muchísimas noticias. Nosotros, por ejemplo, bueno, fíjense, acordadas, resoluciones, ahora la ciudadanía puede presentarse como amigo del tribunal, ha habido causas donde ha participado muchísimas ONG, es interesante conocer. Y si buscan acá, por ejemplo, podemos poner FAL, el caso FAL, a ver, mayor a 3 letras, vamos a poner caso FAL, a ver. Bueno, no.
Yo generalmente hago trampa y lo que hago es esto, pongo caso, fal, sig. Entonces ahí me da directamente el link. Bueno, de paso ya les quedo acá. Respecto al tema, ahí vamos llegando, tenemos, no sé si se alcanza a ver, la Corte Suprema precisó el alcance del aborto no punible y dijo que estos casos no deben ser judicializados. Interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y de cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Exhortó a implementar protocolos hospitalarios. Y acá hay otro, la Corte Suprema dispuso que se practique un aborto no punible. Bueno, esta noticia es de 2012, citando, fíjense lo que dice acá, en la resolución, el máximo tribunal, con la firma de Lorenzetti, Hayton, Fait, Maqueda, Zaffaroni y Argibay, esto es la integración anterior, señaló que frente a lo decidido por esta Corte sobre la base de interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales, en la sentencia dictada en la causa F259, FAL, sobre medida autosatisfactiva, FAL son las iniciales de la persona que inició el juicio, en que ha de realizarse sentencia el 13 de marzo, la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la ciudad autónoma, la exhortación dada por el tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles. Bueno, esto lo pueden buscar en internet, como yo hice, y pueden acceder a información. Acá tienen la sentencia también, no, esta es otra sentencia, pro familia, esta es otra sentencia. Otro caso, pero donde resuelven igual que con FAL, perdón. A ver si acá está el caso FAL, fíjense, FAL, medida autosatisfactiva, que AF, en representación de AG, su hija de 15 años de edad, el 14 de enero de 2010, solicitó a la justicia penal de la provincia de Chubut, ante cuyos estrados se instruyó una causa contra OC, esposo de aquella, por la violación de AG, que se dispusiera la interrupción del embarazo de la niña, adolescente mencionada, con base en lo previsto en el artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal. En esta oportunidad se señaló que en fecha 3 de diciembre del 2009 había denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la provincia de Chubut y que el 23 del mismo año un certificado médico dio cuenta de que AG cursaba la 8ª semana de gestación. Bueno, acá tienen el caso, lo pueden descargar de acá, también está subido al entorno. Este caso, yo les cuento un poquito porque ustedes quizás no están acostumbrados a leer sentencias, y la primera sentencia que van a leer, capaz que la primera, espero que no sea la última que lean en su vida. Es muy importante que toda la ciudadanía se pueda conectar con el Poder Judicial, y que haya sentencias en lenguaje sencillo o en lenguaje claro para no dejar afuera a nadie. Yo les voy a explicar un poquito que las sentencias siempre tienen considerandos, entonces tienen estos números que son que cada número es como que tiene un contenido propio. Entonces, cuando empiezan a tratar, a abordar temas puntuales, lo pueden después nombrar. En el considerando cuarto se dijo tal cosa. Bien. Y después, bueno, acá está toda la sentencia. A veces lo que sucede es que tienen votos que no están, como son 5 miembros, antes eran más, puede que no voten todos de la misma manera. Entonces lo importante es ver el voto de la mayoría, y siempre enriquece conocer el voto de la minoría, pero a veces como que nos podemos llegar a perder. Así que hay que leerla de corrida, lo que no se entiende, lo pasamos y tratar de tomar una idea general. Eso es un poco la idea. Fíjense que acá, por ello, y oído el procurador fiscal, corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma a implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel, a los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, exhortar al Poder Judicial Nacional y a los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma a
abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles. Notifíquese, devuélvase, y acá tenemos Lorenzetti, Hayton, Fight y Petraki según su voto, y Maqueda y Argibay también según su voto. Quiere decir que estas tres últimas personas votaron en igual sentido, pero con distintos argumentos, que están acá. Acá, por ejemplo, está el de Argibay, y bueno, y allá más abajo deben estar los otros dos. Así que, bueno, con que lean, si quieren leer, yo les sugiero que lean todo, pero si no basta que lean por lo menos el voto de la mayoría, que es de la página 30. Bien. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es el Código Penal. El Código Penal vigente, que es del año 1921, yo les recomiendo siempre que todas las normas las busquen en Infoleg. Infoleg, Código Penal, sigue con la redacción respecto del aborto. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos dentro de los delitos contra las personas. El primero es homicidio, el primero y el segundo son homicidio. Dentro del 80 vamos a encontrar, por ejemplo, el femicidio. Y también, bueno, acá vamos, el 89, el 86, acá. El 86. El 86 todavía dice esto: incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior, de 3 a 10, de 1 a 4, bueno, hay que ver, y sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaron de su ciencia y arte para causar el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y después, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. La verdad que la terminología empleada por el Código Penal, bueno, deja todo que desear. Obedece a otro tiempo, claramente. Y también ahí se ha discutido si el Código Penal incluía como no punible al caso de violación de una persona que no sea idiota o demente. Porque en realidad, esto lo cito a Rosati, el objetivo del 86, inciso 2, de que no sea punible el aborto de una mujer idiota o demente que haya sido violada, tenía que ver con una cuestión eugenética de que su hijo o hija podía ser también idiota o demente, y en ese caso se permitía que la mujer pudiera abortar. De hecho, no es recíproco tampoco, y podemos decir que es bastante, es una cláusula bastante patriarcal, porque además de horrible la redacción, porque fíjense que si la persona que violaba a una mujer era idiota o demente, no habilitaba a la mujer que aborte. Entonces el fin era irracional en sí. Y solamente permitía, aparentemente, el aborto cuando se trataba de una violación a uno de estos tipos de personas, digamos, que sufrían una discapacidad, o una capacidad diferente. Se discutió si faltaba una coma. En derecho penal la interpretación tiene que ser bastante literal, y en el interín van a pasar 100 años y todavía, bueno, no se ha modificado, como también lo que sucedió con el infanticidio. El infanticidio estaba regulado en el Código Penal, de hecho hay un montón de proyectos para volver a incluirlo, y preveía una pena atenuada. Y la verdad que hay muchísimos casos de partos, por ejemplo, que vienen precipitados o en cadena, o de personas que
bueno, que realmente no estaban preparadas para llevar adelante un embarazo, y que se les precipita el parto, y que, bueno, no saben cómo reaccionar, bueno, y termina en una situación donde el bebé fallece, o la madre realiza digamos, alguna actividad y bueno, lo abandona, o lo que fuera, o se golpea, o no lo puede atender con el debido cuidado. Y esos casos, hoy por hoy, la legislación los contempla como un homicidio agravado. Y en realidad se ha demostrado en muchísimos estudios, el que haya visto también las películas, bueno, crímenes de familia, creo que se ve claramente cómo hay distintas realidades para esto. Entonces es muy importante también aportar nuevamente una perspectiva de género y contemplar todas estas situaciones que son tan disímiles. Ahora bien, como para ir volviendo y cerrando, y quiero llegar al tema que me interesa, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Justamente lo que sucedió en el caso FAL es que el Poder Judicial, de alguna manera, se arrogó facultades legislativas. Y como vimos al principio, por eso quiero que vean la estructura y el funcionamiento de los poderes, el Poder Judicial no tiene facultad de legislar, sí puede controlar la constitucionalidad. Entonces yo quiero que ustedes vean si en esta sentencia el Poder Judicial ejerció el control de constitucionalidad y declaró la inconstitucionalidad del Código Penal o de esta norma, o qué hizo, o de qué manera se resolvió respecto a esta norma del artículo 86. Y además también, bueno, esta exhortación a las distintas reparticiones, ¿qué configura, digamos? Si se extralimitó en las funciones del Poder Judicial, si está ejerciendo materialmente funciones legislativas o no. Este sería uno de los puntos centrales del análisis, por eso es necesario que ustedes tengan esta mirada completa de la división de poderes y del control de constitucionalidad. Y también quiero que veamos una salida posible a este tema. Acá, bueno, se está tratando sobre otro proyecto, uno ya fue rechazado, y ahora se está por volver a presentar un proyecto de ley al Congreso. Y bueno, fíjense, este proyecto, cómo se inicia, quién lo presenta, cómo tiene que ser aprobado, y bueno, qué importancia tiene la representatividad democrática, el autogobierno, respecto a la configuración o no del derecho, si se entiende, bueno, esto se trata de un derecho. Entonces, me parece que esta es la mirada que yo quiero que ustedes tengan. También ver los protocolos, como el protocolo que rige en la provincia de Santa Fe, qué naturaleza tienen. ¿Es una ley? ¿Es un decreto? ¿Es nacional? ¿Es provincial? ¿Qué jerarquía ocupa en el trapecio o en la pirámide jurídica que estamos viendo? Y bueno, y si no puede chocar con alguna norma, también con los derechos del niño, la Convención Americana. Bueno, son temas que seguramente todos y todas ya tienen una decisión, una postura tomada, pero está buena que se interpelen y que puedan de alguna manera consolidarla y, digamos, acrecentar esa postura, es decir, tratar de ir despejando de algunas dudas que les pueda surgir. Les recomiendo también que puedan acceder a todas las audiencias públicas que se dieron durante la discusión del proyecto de ley. Yo no sé si las chicas las subieron, pero si no las ponen en YouTube, audiencias públicas por el proyecto de aborto no punible, de ILE en realidad, audiencias de interrupción legal del embarazo. Lo bueno de estas audiencias es que eran alternadas, una y una, del embarazo. La representación, me parece que primero no, que había un día y después lo cambiaron. Congreso, diputados. Bueno, también están los debates parlamentarios. Fíjense, nueva audiencia por despenalización del aborto, nueva audiencia, bueno, y acá están la novena audiencia, unos 40 expositores exponen de esta mañana en la novena audiencia en la Cámara de Diputados.
Bueno, van a encontrar, así que pueden elegir cualquiera de cualquier día para poder ver algunos discursos. Si no, pueden buscar en el día, en internet, y eligen qué discurso quieren escuchar, como para enriquecer todo esto. Yo les sugiero, creo que Gargarella también, él habló, a ver, una docente de la casa, Violeta Cánaves, también habló, después Bianchi, otro autor, pero me gustaría que escuchen 2 y 2, por ejemplo, que no escuchen solamente una sola campana, que escuchen ambas campanas, ambas posturas, posiciones, y bueno, y así puedan ir argumentando con mayor amplitud, con mayor radio. No sé, me parece que, no sé si estaba Gargarella, pero por ahí sería bueno escucharlo. Bien. Bueno, esto sería un poco lo que yo les quería proponer. Si, por último, si ustedes se fijan, yo les puse una imagen de la sala de máquinas. Y Gargarella le llama la sala de máquinas de la Constitución, y él bueno, hizo un estudio, y hay un libro de él que se llama la sala de máquinas de la Constitución y un análisis en Latinoamérica, donde él se pregunta que, bueno, ¿qué pasa con tanta ampliación de derechos y conservando un mismo engranaje? Si en algún lado no explota o no funciona de la misma manera. Porque, ¿qué pasa? Que la parte orgánica no se ha modificado tanto, de hecho estamos discutiendo ahora la conformación de la Corte Suprema, los ministerios públicos, se está discutiendo muchísimo la conformación del poder, el acceso al poder, a los cargos de poder, pero esto no ha sido tan estructuralmente modificado a lo largo de la vigencia de nuestra Constitución. Entonces, algunos se preguntan si la Constitución puede funcionar a pleno con la misma sala de máquinas. Y a la sala de máquinas podemos identificarla con la parte orgánica, con la parte del poder. Tenemos la parte de los derechos, que están los derechos que ya conocemos, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, las garantías, el debido proceso, el derecho de defensa, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, el derecho a la propiedad. Por un lado, la dignidad, también conformado en el bloque de constitucionalidad con los tratados. Todo eso conforma el bloque de derechos o la parte dogmática de la Constitución, y la parte orgánica, que empieza a partir del artículo 44 de la Constitución, primero con el Poder Legislativo, porque es el órgano que se consideraba más importante y más representativo, después con el Poder Ejecutivo, que en nuestro caso siempre es como que trata de prevalecer o de cobrar protagonismo, sobresalir, y luego el Poder Judicial, por último el Poder Judicial, al que algunos autores le adjudican un carácter contramayoritario, porque no es un órgano que tenga la misma representatividad que tienen el órgano legislativo o el ejecutivo. Y además, el Poder Judicial no se rige por la regla de las mayorías. De hecho, el Poder Judicial se rige por la protección de derechos fundamentales. Siempre, si se le llega un caso a un juez, debe resolver conforme a derecho, y no conforme a la regla de las mayorías. Si viene una persona que ha cometido un hecho, un delito horrible, y se prueba debido proceso mediante que esto ha sido así, por más que la ciudadanía le pida la pena de muerte, si la pena de muerte no está contemplada, como sucede en nuestro país, que no está contemplada y que no se puede volver a implementar, porque así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en ese caso el juez debe responder siempre conforme a derecho, y debe otorgarle también los derechos, aunque no sea una persona que por ahí no genere simpatía, ¿no? O sea, es como también se dijo, los derechos son para todos, sin distinción, para los buenos, para los malos, para el amigo, para el enemigo. Bueno, esto es un poco lo que quería abordar. Creo que ya llegamos al tiempo. Me olvidaba también, les subí 2 videitos más sobre división de poderes en Argentina. También les recomiendo que los miren. Yo quiero que tengan una idea general, pero bien precisa, de qué puede hacer un poder del Estado y qué no puede hacer. Y en especial me interesa que puedan analizar los productos del Poder Ejecutivo, respecto a los protocolos, por ejemplo,
los productos del Poder Judicial y el control de constitucionalidad, y el vínculo que hay entre Poder Judicial y Poder Legislativo. Bueno, esto sería todo. No sé si hay alguna consulta. Bueno, de todas maneras estamos comunicados, así que, bueno, yo voy a tratar, lo que voy a hacer ahora es, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar el video.